respiren profundo. Ya están aquí. Están a salvo. Bienvenidos a Revelando Todo. Esta noche nuestra brújula apunta hacia el Oriente Antiguo, hacia una tierra fracturada por la guerra que clamaba por un salvador o un tirano. Vamos a dejar atrás sus preocupaciones para caminar junto a Qin Shi Huang, el hombre que unió 7 reinos bajo un mismo cielo y construyó la muralla más larga del mundo sobre los huesos de sus enemigos. Si disfrutan de este espacio de calma y misterio, les pido suavemente que se suscriban y pulsen el botón de me gusta. Su apoyo es la leña que mantiene viva nuestra hoguera. El viaje está por comenzar. Soltamos el aire y cerramos los ojos. Para comprender la magnitud de lo que este hombre logró, primero tienen que visualizar el caos. Imaginen un mapa de China, pero no como lo conocen hoy. Imaginen que es un espejo roto en el suelo. Durante más de 250 años, la Tierra estuvo sumida en lo que la historia llama el período de los reinos combatientes. No había paz, no había tregua. Había 7 grandes estados: Qin, Shao, Han, Wei, Yan, Chu y Qi. Eran 7 bestias hambrientas encerradas en una misma jaula, devorándose unas a otras. La guerra era la única industria que prosperaba. Los hijos nacían para morir en el campo de batalla, y los campesinos araban la tierra con miedo, sabiendo que en cualquier momento sus cosechas arderían. En este infierno de alianzas rotas y traiciones nació nuestro protagonista. Pero no nació en la seguridad de su hogar. Nació en el vientre de la bestia. Corría el año 259 a.C. En la ciudad de Handan, la capital del reino enemigo de Shao, nació un niño llamado Ying Sheng. Su situación era precaria desde el primer llanto. Su padre, un príncipe menor del estado de Qin, vivía allí como rehén político. Era una garantía humana, una pieza de cambio para asegurar que Qin no atacara a Shao. El pequeño Ying Sheng creció con el aliento de la muerte en su nuca. Los habitantes de Shao odiaban a la gente de Qin. Cada vez que los ejércitos de Qin ganaban una batalla en la frontera, la vida del niño y de su padre corría peligro. Creció viendo el odio en los ojos de sus vecinos, escuchando insultos, aprendiendo a ser invisible. Aprendió muy pronto que la debilidad era fatal y que la piedad era un lujo que él no podía permitirse. Pero el destino, o tal vez la codicia, tenía otros planes. Entra en escena un hombre fundamental, Lu Buwei. No era un guerrero ni un noble, era un mercader. Un hombre inmensamente rico que veía el mundo como un gran mercado. Cuando Lu Buwei conoció al padre de Ying Sheng, no vio a un triste rehén. Vio una oportunidad de inversión. Cuenta la leyenda que el mercader dijo: si invierto en agricultura, gano 10 veces más. Si invierto en joyas, gano 100 veces más. Pero si invierto en un rey, las ganancias son incalculables. Lu Buwei comenzó a mover sus hilos. Usó su inmensa fortuna para sobornar a los guardianes, comprar voluntades y tejer una red de influencias. Logró que el padre de Ying Sheng, que era un príncipe olvidado entre muchos hermanos, fuera nombrado heredero oficial del trono de Qin. Y cuando la situación en Shao se volvió insostenible y los soldados vinieron a matarlos, Lu Buwei orquestó una fuga espectacular. Sobornando a los guardias de la puerta de la ciudad con cantidades obscenas de oro, lograron escapar en medio de la noche. Regresaron a Qin, el reino del oeste, la tierra de sus ancestros. El pequeño Ying Sheng, que había pasado sus primeros años como un prisionero, de repente se encontró a salvo, respirando el aire de la nación militar más poderosa de la época. El reino de Qin era diferente a los demás. Era una máquina.
Años atrás habían adoptado una filosofía llamada legalismo. Allí no importaba la poesía ni los rituales antiguos, importaba la ley y el orden. La ley era dura, pero era igual para todos. Si un soldado cortaba una cabeza enemiga, subía de rango. Si un campesino producía más grano, recibía honores. Era una sociedad diseñada para la guerra y la eficiencia. Ginseng absorbió todo esto, pero la tragedia lo golpeó pronto. Su padre, el hombre en el que Lu Buwei había invertido todo, murió tras un reinado muy corto de solo 3 años. Así, en el año 246 a.C., Ginseng fue coronado rey de Qin. Tenía tan solo 13 años. Ahí estaba él, un niño sentado en un trono demasiado grande, mirando a una corte llena de generales con cicatrices y políticos con sonrisas falsas. Todos pensaron lo mismo. Es un niño. Será fácil de controlar. El poder real quedó en manos de Lu Buwei, que ahora era el primer ministro, y de la madre del rey, la reina viuda Zhao. Durante 9 años, Ginseng fue un rey en el papel, pero un observador en la práctica. Mientras él estudiaba historia y estrategia militar, en las sombras de su propio palacio se gestaba una traición digna de una novela. Su madre, la reina viuda, se sentía sola y poderosa. Lu Buwei, temiendo que su relación pasada con ella le trajera problemas ahora que el rey crecía, le presentó a un hombre llamado Lao Ai. Para meterlo en el palacio sin levantar sospechas, le hicieron una cirugía falsa. Fingieron que lo habían castrado, convirtiéndolo en un eunuco. Los eunucos eran los únicos hombres permitidos en los aposentos privados de las mujeres reales. Pero Lao Ai no era un eunuco. Era un hombre viril y ambicioso. Se convirtió en el amante secreto de la madre del rey. Tuvieron 2 hijos en secreto, niños que ocultaron en palacios lejanos. Lao Ai, embriagado por el favor de la reina, empezó a acumular poder, tierras y sirvientes. Se volvió arrogante. En las borracheras se jactaba de ser el padre falso del rey. El joven Ginseng, silencioso y observador, lo sabía. Sus espías le susurraban todo. Pero esperó el momento exacto. Ese momento llegó en el año 238 a.C. Ginseng cumplía 22 años. Era la ceremonia de su mayoría de edad, el rito que le daría el poder absoluto y le quitaría la regencia a Lu Buwei y a su madre. Lao Ai sabía que su tiempo se acababa. Sabía que una vez que el rey tuviera el mando total, descubriría los hijos secretos y lo ejecutaría. Así que Lao Ai decidió dar el primer golpe. Aprovechando que el rey estaba fuera de la capital realizando los rituales sagrados en la antigua ciudad de Yong, Lao Ai robó el sello real de la reina viuda. Falsificó órdenes y movilizó un ejército de mercenarios, guardias de palacio y convictos. Su plan era matar al rey y poner a uno de sus propios hijos secretos en el trono. Fue el primer gran error de sus enemigos, subestimar al joven rey. Ginseng ya estaba preparado. Había colocado tropas leales alrededor de la ciudad, esperando la traición. Cuando Lao Ai atacó, se encontró con una defensa feroz. La batalla fue sangrienta pero breve. La rebelión fue aplastada y Lao Ai fue capturado vivo. La ira de Ginseng cayó sobre los traidores como un martillo de hierro. Fue en este momento que el mundo vio por primera vez la crueldad calculadora que definiría su reinado. A Lao Ai no le dieron una muerte rápida. Fue condenado a la pena de desmembramiento por 5 caballos. Ataron sus brazos, piernas y cuello a 5 carruajes que tiraron en direcciones opuestas hasta despedazarlo. Pero la venganza no terminó ahí. Ginseng ordenó ejecutar a toda la familia de Lao Ai hasta el 3er grado de parentesco. Lo más terrible fue el destino de sus medio hermanos,
los 2 niños pequeños que su madre había tenido en secreto. El rey ordenó que los metieran en sacos de tela y los golpearan contra el suelo hasta morir. A su propia madre, la reina viuda, la desterró de la capital, encerrándola en un palacio lejano hasta el final de sus días. Y finalmente, Lu Buwei, el mercader que lo había creado, el hombre que había sido como un padre para él, también cayó. Fue destituido y enviado al exilio. Un año más tarde, temiendo una ejecución inevitable, Lu Buwei bebió una copa de vino envenenado y se quitó la vida. A los 22 años, la limpieza estaba completa. Jin Sheng estaba solo en la cima. No tenía regentes, no tenía rivales internos, tenía el ejército más disciplinado del mundo y una ambición que no cabía en su pecho. Miró el mapa, a esos 6 reinos que todavía lo llamaban el Niño de Qin. Llamó a su nuevo consejero, un legalista brillante y despiadado llamado Li Si, y le dijo algo que cambiaría la historia para siempre. El tiempo de los reyes ha terminado. Es hora de que el mundo sea uno solo. La maquinaria de guerra se puso en marcha. La conquista total estaba a punto de comenzar. Jin Sheng ya no era el niño asustado de Shao. Ahora era el amo absoluto de Qin. Sentado en su palacio de Xianyang, miraba los mapas de seda extendidos sobre las mesas. Frente a él estaba Li Si, su nuevo canciller. Li Si era un hombre frío, lógico y brillante. Juntos diseñaron una estrategia que no se basaba solo en la fuerza bruta, sino en la astucia psicológica. La doctrina era simple: atacar a los vecinos cercanos, hacerse amigo de los lejanos. La idea era brillante. Qin enviaría embajadores con carruajes llenos de oro y jade a los reinos lejanos como Yan y Qi, prometiéndoles paz y alianzas eternas. Mientras esos reinos se quedaban tranquilos contando su dinero, el ejército de Qin devoraría a los vecinos inmediatos, Han y Zhao. Cuando los reinos lejanos se dieran cuenta del engaño, ya sería demasiado tarde. La frontera de Qin estaría en sus puertas. El primer objetivo fue el reino de Han. Era el más pequeño y débil de los 7 estados, atrapado justo en la boca del tigre. En el año 230 a.C., la maquinaria negra de Qin se puso en marcha. No fue una guerra heroica. Fue una ejecución. Han cayó casi sin resistencia. Su rey fue capturado, su territorio anexado y convertido en una simple comandancia de Qin. La primera pieza del dominó había caído. El resto de los reinos sintió un escalofrío recorrer sus espaldas. El siguiente en la lista era un asunto personal: el reino de Shao. La tierra donde Jin Sheng había nacido, la tierra donde lo habían humillado. Pero Shao no era débil como Han. Tenían un ejército formidable y un general legendario llamado Li Mu, un genio militar que había derrotado a los bárbaros del norte y que ahora detenía cada avance de Qin. Jin Sheng intentó atacar una y otra vez, pero Li Mu era un muro impenetrable. La fuerza no funcionaba, así que el rey de Qin recurrió al oro. Envió a sus espías a la corte de Zhao con cofres repletos de tesoros para sobornar a los consejeros del rey enemigo. Les pagaron para que susurraran mentiras al oído de su monarca. Le dijeron que el general Li Mu planeaba traicionarlo y quedarse con el trono. El rey de Shao, un hombre paranoico y poco inteligente, cayó en la trampa. Ordenó ejecutar a su mejor general, al único hombre que podía salvarlo. Con Li Mu muerto, el camino estaba libre. En el año 228, el ejército de Qin arrasó Shao. Jin Sheng entró triunfante en la ciudad de Handan, la misma ciudad donde había sido un niño rehén. Pero no fue una visita de nostalgia.
Buscó a cada persona que había ofendido a su familia años atrás, a los vecinos que lo habían mirado mal, a los comerciantes que los habían insultado, y los ejecutó a todos. La venganza estaba completa. El pánico se apoderó del norte. El reino de Yan, viendo que eran los siguientes, sabía que no podían ganar en el campo de batalla. El príncipe heredero de Yan, desesperado, ideó un plan suicida. Si no podían matar al ejército, matarían a la cabeza. Necesitaban un asesino, y encontraron al mejor, un guerrero errante llamado Jin Ke. La historia de este intento de asesinato es tan famosa en Asia como la muerte de Julio César en Occidente. El plan era complejo. Jin Ke no podía acercarse al rey de Qin sin una razón poderosa. Así que decidieron llevar 2 regalos irrechazables: el mapa detallado de las tierras más fértiles de Yan para entregarlas como rendición, y la cabeza cortada de un general traidor que había huido de Qin y se escondía en Yan. El general traidor, al enterarse del plan, se suicidó voluntariamente y ofreció su propia cabeza para que Jin Ke pudiera cumplir la misión. Así de desesperados estaban. Era el año 227. Jin Ke llegó al palacio de Qin con la cabeza en una caja y el mapa en un rollo. El ambiente en la corte era tenso. Las leyes de seguridad de Jingsheng eran estrictas. Nadie podía portar armas en el salón del trono, y los guardias reales debían permanecer abajo de las escaleras del estrado, a menos que el rey los llamara explícitamente. Jin Ke subió las escaleras hacia el trono solo. Jing Zheng, complacido por la supuesta rendición, se inclinó para ver el mapa que el embajador desenrollaba lentamente sobre la mesa. El mapa se desenrolló centímetro a centímetro, revelando ríos, montañas y ciudades. Pero al llegar al final del pergamino, apareció el brillo de la muerte. Una daga envenenada estaba escondida en el último pliegue. Jin Ke actuó con la velocidad de una cobra. Con la mano izquierda agarró la manga de seda del rey para inmovilizarlo, y con la derecha empuñó la daga, lanzando una estocada directa al corazón. Jing Zheng reaccionó por puro instinto de supervivencia. Se tiró hacia atrás con tanta fuerza que su manga se rasgó, liberándolo por un segundo. El rey intentó desenvainar su espada, pero aquí surgió un problema fatal. Su espada ceremonial era larguísima, un símbolo de estatus, y en el pánico del momento se atascó en la vaina que colgaba de su cintura. El rey, desarmado, comenzó a correr alrededor de un gran pilar de bronce que sostenía el techo. Jin Ke lo perseguía daga en mano, como un gato cazando a un ratón. La corte estaba en shock. Los ministros gritaban horrorizados, pero no tenían armas. Los guardias, abajo de las escaleras, miraban confundidos, esperando una orden que el rey no podía dar, porque estaba demasiado ocupado corriendo por su vida. Fue el médico real quien cambió el destino de la historia. En un acto de valentía, se quitó su pesada bolsa de medicinas y se la arrojó a la cara al asesino. El golpe distrajo a Jin Ke por un instante. Los ministros gritaron al unísono: «Rey, lleva la espada a la espalda». Jing Zheng entendió. Empujó la vaina hacia su espalda, lo que le dio el ángulo necesario para desenvainar la larga hoja de acero. Se giró y lanzó un tajo que cortó la pierna izquierda de Jin Ke. El asesino cayó al suelo, mutilado. Sabiendo que había fallado, Jin Ke lanzó la daga envenenada con sus últimas fuerzas. El arma silbó en el aire y se clavó en el pilar de bronce, a centímetros de la oreja del rey. Los guardias finalmente subieron y acabaron con el asesino. Jing Zheng se quedó allí, jadeando, con la espada en la mano y el corazón golpeando como un tambor. Miró el cadáver del hombre que casi termina con su sueño. Ese día,
Algo murió dentro de Jin Sheng y algo más oscuro nació. La paranoia se instaló en su alma para siempre. Ya no confiaría en nadie, nunca más. Decidió que la única forma de estar seguro era controlar cada respiración de cada ser vivo bajo el cielo. La furia de Qin se desató como un huracán. El reino de Yan fue invadido y destruido como represalia. El rey de Yan, intentando salvarse, mató a su propio hijo, el príncipe que había ideado el asesinato, y le envió la cabeza a Jin Sheng pidiendo perdón. Pero Jin Sheng no perdonaba. Yan fue borrado del mapa. Luego le tocó el turno al reino de Wei. Su capital era una fortaleza inexpugnable con murallas masivas. El ejército de Qin no podía romperlas, así que los ingenieros de Jin Sheng miraron el río amarillo que fluía cerca. Construyeron diques y canales, desviaron el curso del río y provocaron una inundación artificial. El agua golpeó la ciudad, derrumbó las murallas y ahogó a miles. Wei se rindió. Después cayó el gigante del sur, el reino de Chu. Fue la campaña más difícil. Jin Sheng tuvo que enviar a 600,000 hombres, casi toda la población masculina de Qin, para lograr la victoria. Pero Chu también cayó. Finalmente solo quedaba el reino de Qi en el este. El rey de Qi, viendo que sus 6 vecinos habían sido aniquilados, ni siquiera intentó luchar. Abrió las puertas de su ciudad y se rindió. Era el año 221 a.C. El silencio descendió sobre los campos de batalla. Por primera vez en 500 años no había guerra. Jin Sheng tenía 39 años. Se paró en lo alto de su palacio y miró hacia los 4 puntos cardinales. Todo lo que tocaba la luz era suyo, pero sintió que el título de rey ya no era suficiente. Los reyes eran mortales, comunes y débiles. Él había hecho lo que nadie más había logrado. Llamó a sus eruditos y les dijo: «Mis logros superan a los de los 5 emperadores de la antigüedad. Necesito un nombre nuevo». Tomó la palabra Huang, que significa augusto o espléndido, y la palabra Di, que se refería a los dioses ancestrales. Las unió para crear un título que resonaría por milenios: Huangdi. Se autoproclamó Qinshi Huangdi, el primer augusto emperador divino de Qin. Decidió que su dinastía gobernaría para siempre. Él sería el primer emperador, su hijo sería el segundo emperador, y así sucesivamente hasta la generación 10.000. Pero conquistar el mundo a caballo es fácil. Lo difícil es bajarse del caballo y gobernarlo. Qin Shi Huang tenía el territorio, pero no tenía la mente de la gente. Tenía millones de súbditos que hablaban lenguas distintas, escribían con letras distintas y odiaban a Qin con todas sus fuerzas. El emperador sabía que para mantener unido este rompecabezas gigante, tendría que usar pegamento y fuego. Tendría que quemar el pasado para escribir el futuro. Comienza ahora la era de la construcción megalómana, la era de la gran muralla. Qin Shi Huang se sentó en el trono del dragón y miró su nueva creación. Sobre el papel era el dueño de todo lo que existía bajo el cielo. Pero la realidad era un monstruo de 1000 cabezas. Había conquistado 7 naciones diferentes, y cada una era un universo distinto. La gente de Shao no entendía el dialecto de la gente de Chu. Las monedas que valían una fortuna en Yan eran basura en Wei. Los carros de Han no cabían en los caminos de Qin porque el ancho de las ruedas era diferente. Era un imperio pegado con saliva y sangre. Si el emperador moría mañana, todo se rompería en 1000 pedazos. Él lo sabía. Su canciller Li Si lo sabía. Necesitaban fundir esas 7 piezas de metal oxidado para forjar una sola espada indestructible. La primera orden fue radical: la muerte del feudalismo.
Durante siglos, los reyes habían regalado tierras a sus parientes y generales para que gobernaran como pequeños señores. Eso había creado las guerras. Qin Shi Huang dijo, «Nunca más». Dividió el imperio en 36 comandancias militares, gobernadas no por nobles hereditarios, sino por funcionarios leales que él podía contratar y despedir a su antojo. Si un gobernador fallaba, perdía su puesto o su cabeza. Pero, ¿qué hacer con las antiguas familias reales, esos príncipes orgullosos y duques derrotados de los 6 reinos conquistados? Eran peligrosos. Si se quedaban en sus tierras, conspirarían. Así que el emperador dio una orden que hizo temblar el suelo. 120,000 familias nobles, la élite de todo el mundo conocido, fueron obligadas a abandonar sus palacios ancestrales y marchar hacia Xianyang, la capital de Qin. Imaginen las carreteras llenas de caravanas llorosas, arrastrando sus tesoros hacia la boca del lobo. El emperador construyó réplicas de sus palacios en la capital para que vivieran allí, bajo su mirada atenta. Los convirtió en pájaros de oro en una jaula gigante, teniéndolos cerca para vigilarlos y lejos de sus bases de poder para que no pudieran rebelarse. Con los enemigos internos bajo control, atacó la vida diaria. Antes de Qin, un mismo carácter escrito podía significar cosas distintas en cada reino. La burocracia era una pesadilla. Qin Shi Huang estandarizó la escritura, creó un nuevo estilo de caligrafía, el pequeño sello, y ordenó que fuera el único legal. Si un erudito se negaba a aprenderlo, era castigado. Gracias a esto, China se convirtió en una cultura unificada que podía leer los mismos decretos desde el norte helado hasta el sur tropical. Hizo lo mismo con el dinero. Prohibió las extrañas monedas con forma de cuchillo o de pala que usaban otros reinos. Introdujo una moneda única, el Banliang, una moneda redonda de bronce con un agujero cuadrado en el centro. Redonda como el cielo, cuadrada como la tierra. Esa moneda uniría la economía del imperio durante 2000 años. Estandarizó los pesos y las medidas para que 1 kilo de arroz fuera 1 kilo de arroz en todas partes. Incluso estandarizó el largo de los ejes de los carros, obligando a ampliar los caminos para crear una red de carreteras imperiales que rivalizaba con la de Roma. Pero había un enemigo que no se podía matar con espadas ni con monedas: las ideas. En la corte había muchos eruditos confucianos. Estos hombres amaban el pasado. Pasaban los días citando textos antiguos, diciendo que los reyes de antaño eran mejores, más virtuosos y más amables que el brutal Qin Shi Huang. Criticaban el presente usando el pasado. Para un megalómano como el emperador, esto era intolerable. Él no quería ser comparado con fantasmas. Él quería ser el inicio de la historia. En el año 213 a.C., durante un banquete imperial, un erudito tuvo la osadía de sugerir que el emperador debía volver a repartir tierras como en la antigüedad. El canciller Li Si se levantó y pronunció un discurso que sellaría el destino de la cultura china. Dijo que esos eruditos eran parásitos que usaban el pasado para sembrar la discordia en el presente. La solución de Li Si fue brutal: quemen los libros. La orden fue espeluznante. Todos los libros de historia que no fueran de Qin debían ser quemados. Los clásicos de poesía, los textos de filosofía, las crónicas de los reinos conquistados. Todo debía ir a la hoguera. Solo se salvaron los libros técnicos sobre medicina, agricultura y adivinación. Imaginen las piras ardiendo en las plazas de las ciudades. Siglos de sabiduría se convirtieron en humo negro. La gente lloraba viendo arder su herencia. Aquellos que intentaron esconder sus bibliotecas
fueron marcados en la cara con hierro candente y enviados a trabajar como esclavos en la construcción de la muralla. Pero el horror no terminó ahí. Al año siguiente, en el 212, el emperador descubrió que algunos eruditos en la capital seguían criticándolo en secreto y practicando artes oscuras o magia falsa. Furioso, ordenó una investigación. Interrogaron a los intelectuales bajo tortura, y estos se acusaron unos a otros. Al final, Qin Shi Huang seleccionó a 460 eruditos. No los decapitó. Hizo algo peor para enviar un mensaje. Ordenó cavar una fosa enorme y los enterró vivos. 460 de las mentes más brillantes de la época fueron sofocadas bajo la tierra mientras el emperador miraba. El mensaje era claro. El pasado ha muerto. Yo soy el único futuro. Mientras luchaba contra los libros y los sabios en el interior, una amenaza física crecía en el norte. Más allá de las fronteras civilizadas, en las estepas frías y ventosas, vivían los Xiongnu. Eran los ancestros de los hunos, tribus nómadas que vivían a caballo. Eran rápidos, letales, y no tenían ciudades que pudieran ser conquistadas. Atacaban las granjas del norte, robaban, mataban y desaparecían antes de que el ejército imperial pudiera reaccionar. Qin Shi Huang envió a su general más confiable, Meng Tian, con un ejército de 300,000 hombres para expulsarlos. Meng Tian, un guerrero brillante, empujó a los nómadas hacia el desierto de Gobi. Pero el emperador sabía que volverían. Los nómadas siempre volvían. Entonces, tuvo una visión. Los antiguos reinos del norte ya habían construido pequeños muros de tierra para protegerse. Qin Shi Huang ordenó conectar todos esos muros. Quería una sola barrera continua, un dragón de piedra que separara la civilización de la barbarie. Así nació el proyecto de la Gran Muralla. Pero no imaginen la muralla de ladrillo gris que ven hoy en las fotos de los turistas. Esa es de la dinastía Ming, construida 1500 años después. La muralla de Qin era de tierra, apisonada, madera y piedra bruta. Para construirla, el emperador movilizó a casi 1,000,000 de personas, soldados, campesinos y prisioneros. Las condiciones eran infernales. Trabajaban en las montañas heladas, bajo el sol abrasador, con poca comida y bajo el látigo de los capataces. Se dice que la Gran Muralla es el cementerio más largo del mundo. Los historiadores estiman que cientos de miles de trabajadores murieron de agotamiento, hambre o accidentes. Y aquí entra la leyenda oscura. Se dice que, para no perder tiempo cavando tumbas, los capataces tiraban los cuerpos de los muertos dentro de los cimientos y construían el muro encima de ellos. Los huesos de los constructores se convirtieron en el alma de la muralla. El costo humano fue irrelevante para Qin Shi Huang. Él solo veía el resultado. Una barrera de 5,000 kilómetros que protegía su imperio eterno. Pero mientras su poder crecía, también crecía su miedo. El hombre que había desafiado a los dioses, que había quemado la historia y enterrado a los sabios, tenía un terror infantil. Tenía miedo a la muerte. Comenzó a obsesionarse. Envió expediciones a islas misteriosas en busca del elixir de la vida. Se rodeó de magos y alquimistas dudosos que le prometían la inmortalidad. Y mientras buscaba la vida eterna, comenzó a construir su tumba, un mausoleo subterráneo tan grande y complejo que desafiaba la imaginación. No quería ir al más allá solo. Necesitaba un ejército que lo protegiera en el mundo de los espíritus. Y así, en el silencio de los talleres imperiales, miles de artesanos comenzaron a moldear arcilla. Estaban creando algo que permanecería oculto durante 2000 años, esperando el momento de salir a la luz.
El ejército de terracota estaba naciendo, y con él la locura final del emperador. A medida que Qin Shi Huang envejecía, su mente brillante comenzó a fracturarse bajo el peso de una paranoia absoluta. Había sobrevivido a intentos de asesinato, rebeliones y guerras, pero ahora veía enemigos en las sombras de su propia habitación. Estaba convencido de que espíritus malignos querían llevárselo. Para evitarlos, construyó una red compleja de túneles y pasadizos elevados que conectaban sus 270 palacios alrededor de la capital. Se movía en secreto, como un fantasma. Nadie, excepto sus consejeros más íntimos, sabía dónde dormiría el emperador cada noche. Decretó que revelar su ubicación se castigaría con la muerte inmediata. En una ocasión, vio desde una colina que el séquito de su canciller tenía demasiados carros y caballos, casi tantos como el suyo. Se quejó en privado. Al día siguiente, el canciller redujo su escolta. El emperador, furioso al darse cuenta de que alguien de su círculo íntimo había filtrado su comentario, ordenó ejecutar a todas las personas que habían estado con él en la colina aquel día. Nadie confesó, así que todos murieron. El mensaje era claro. El silencio era la única forma de sobrevivir. Pero su verdadero enemigo era el tiempo. Qin Shi Huang no quería morir. Quería convertirse en un inmortal, un ser divino que gobernara la tierra para siempre. Se rodeó de magos, alquimistas y charlatanes llamados Fangxi, quienes le prometían que el secreto de la vida eterna existía. Le hablaron de la mítica montaña Penglai, una isla flotante en el mar oriental donde vivían los inmortales. Le dijeron que allí crecía una hierba mágica que podía detener la muerte. El emperador, desesperado, financió una expedición colosal. Envió a un hechicero llamado Xu Fu con una flota de barcos cargados de oro, semillas y herramientas. Pero Xu Fu dijo que los inmortales exigían un tributo especial, juventud. Así que Qin Shi Huang le entregó a Xu Fu 3,000 niños y niñas vírgenes para ofrecerlos a los dioses o para colonizar la tierra sagrada. La flota zarpó hacia el amanecer. Xu Fu, sabiendo que si regresaba sin el elixir sería ejecutado, nunca volvió. La leyenda dice que encontró una isla grande y hermosa, se estableció allí y se convirtió en rey. Muchos creen que esa isla es lo que hoy llamamos Japón y que esos 3,000 niños chinos son los ancestros de la civilización japonesa. El emperador esperó en la orilla durante meses, pero el horizonte permaneció vacío. Frustrado, recurrió a la química. Sus alquimistas preparaban píldoras mágicas hechas de metales raros. Irónicamente, el ingrediente principal de estas medicinas era el mercurio. El emperador creía que el mercurio líquido, con su brillo plateado y su movimiento fluido, era la sustancia de la vida. Comenzó a beber vino mezclado con miel y mercurio y a tragar píldoras de cinabrio. No sabía que se estaba envenenando lentamente. El metal pesado destrozaba su sistema nervioso, lo volvía más irritable, más paranoico y aceleraba el deterioro de su cuerpo. Mientras su salud física decaía, su obsesión por el más allá crecía. Si no podía ser inmortal en este mundo, sería el emperador supremo del mundo de los muertos. La construcción de su mausoleo se aceleró. Cerca de la ciudad de Li, bajo una montaña artificial, 700,000 trabajadores cavaron la tumba más grande de la historia. Según los registros del historiador Sima Qian, la cámara funeraria era una réplica del universo. El techo estaba pintado con perlas que representaban las estrellas y constelaciones. El suelo tenía un mapa de su imperio, con ríos y océanos hechos de mercurio líquido que fluían gracias a mecanismos mecánicos perpetuos.
Había trampas de ballestas automáticas listas para disparar a cualquier saqueador que se atreviera a entrar, y para protegerlo mandó hacer el ejército de terracota. 8,000 soldados de arcilla de tamaño real, cada uno con una cara diferente, única, modelada a partir de personas reales. Caballos, carros, oficiales, arqueros, todos formados en orden de batalla, mirando hacia el este, hacia los reinos conquistados, listos para defender a su emperador en la eternidad. Era una obra de locura y genialidad. Pero el cielo le envió una última advertencia. En el año 211 a.C., un gran meteorito cayó en la región de Dongjun. Alguien, un rebelde, anónimo, grabó 7 caracteres en la piedra quemada. El primer emperador morirá y su tierra será dividida. Cuando Qin Shi Huang se enteró, envió a sus inquisidores. Nadie confesó haber escrito la profecía. Así que el emperador ordenó matar a todos los habitantes que vivían cerca del lugar del impacto, y luego mandó destruir la piedra con fuego y martillos. La sangre lavó la profecía, pero el miedo se quedó en su corazón. Para escapar de los malos presagios, los adivinos le recomendaron viajar. Le dijeron que debía moverse constantemente para confundir a los espíritus malignos. Así, en el año 210 a.C., inició su quinta y última gira de inspección por el imperio. Fue un viaje fatal. A mitad de camino, el emperador cayó gravemente enfermo. El envenenamiento por mercurio finalmente estaba cobrando su precio. Su cuerpo colapsaba. En sus últimos momentos de lucidez, se dio cuenta de que el final era inevitable. Llamó a su escriba y dictó una carta para su hijo mayor, el príncipe Fusu. Fusu era un hombre justo y bondadoso, que había sido exiliado al norte por criticar la quema de libros y la crueldad de su padre. En la carta, el emperador le ordenaba regresar a la capital, enterrarlo y asumir el trono. Era un acto final de sensatez, dejar el imperio en manos de alguien capaz. La carta fue sellada, pero nunca fue enviada. Quedó en manos de Xiao Gao, el eunuco jefe y consejero de confianza del emperador. El 10 de septiembre del año 210 a.C., en el Palacio de las Dunas de Arena en la prefectura de Shakyu, lejos de su hogar y de sus médicos, Qin Shi Huang, el hombre que quiso ser Dios, murió. Tenía 49 años. Aquí comienza la gran conspiración. Solo 3 personas sabían que el emperador había muerto: su hijo menor, Hu Hai, el canciller Li Si y el eunuco Xiao Gao. Xiao Gao era ambicioso y malvado. Sabía que si el príncipe heredero Fusu llegaba al trono, él perdería su poder y probablemente su vida, ya que Fusu lo odiaba. Así que convenció al canciller Li Si, diciéndole que Fusu también lo despediría por sus políticas duras. Juntos tramaron un golpe de estado silencioso. Destruyeron la carta real del emperador. Escribieron una falsa, imitando perfectamente la letra y el sello imperial. En esta carta falsificada, el emperador acusaba a su hijo mayor Fusu de ser un mal hijo y le ordenaba suicidarse. Enviaron la carta al norte. Fusu, siendo un hombre de honor y creyendo que era la voluntad de su padre, obedeció llorando y se cortó la garganta. Con el heredero legítimo muerto, los conspiradores nombraron nuevo emperador al hijo menor, Hu Hai, un joven tonto y manipulable a quien podrían controlar fácilmente. Pero tenían un problema inmediato. Estaban a 2 meses de viaje de la capital. Si la gente se enteraba de que Qin Shi Huang había muerto, los generales se rebelarían y el imperio estallaría en caos antes de que ellos pudieran consolidar el poder. Tenían que fingir que el emperador seguía vivo. El viaje de regreso fue una farsa macabra.
colocaron el cadáver de Qin Shi Huang dentro de su carruaje imperial cerrado. Zhao Gao ordenó que se siguiera llevando comida al carruaje 3 veces al día, y él mismo entraba. Fingía hablar con el emperador muerto, comía la comida y salía con nuevas órdenes. Los funcionarios y sirvientes, aterrorizados, no se atrevían a acercarse. Pero era verano. El calor era sofocante. A los pocos días, el cuerpo del hombre más poderoso de la tierra comenzó a pudrirse. El olor a descomposición empezó a filtrarse por las cortinas de seda del carruaje. Los soldados empezaron a murmurar. Olía a muerte. La solución de los conspiradores fue grotesca, pero genial. Zhao Gao ordenó comprar carros enteros de pescado salado y podrido en un pueblo cercano. Colocó estos carros justo delante y detrás del carruaje imperial. El hedor del pescado era tan insoportable que enmascaraba por completo el olor del cadáver del emperador. Y así, rodeado de moscas y pescado podrido, el primer emperador de China regresó a su capital. No hubo gloria, ni despedidas divinas. Solo un cuerpo hinchado escondido entre la basura para proteger una mentira. Cuando llegaron a Xianyang, anunciaron la muerte y coronaron al joven Huhai como Qin Ershi, el segundo emperador. Enterraron a Qin Shi Huang en su tumba de mercurio y cerraron la puerta. Para asegurarse de que nadie revelara los secretos de la tumba, el nuevo emperador ordenó algo terrible. Esperó a que los artesanos y obreros terminaran de colocar los tesoros y sellar las cámaras interiores. Luego cerró las puertas de piedra maciza, dejando atrapados a miles de trabajadores vivos dentro del mausoleo. Sus gritos fueron silenciados por la piedra. Ellos también formarían parte de la ofrenda. El tirano descansaba, pero afuera, la tormenta que él había reprimido estaba a punto de estallar. El imperio, que debía durar 10.000 generaciones, estaba a punto de colapsar en menos de 3 años. La locura del segundo emperador y la caída final están por comenzar. Qin Shi Huang soñó con una dinastía que duraría 10.000 generaciones. Pero su sueño se convirtió en pesadilla en menos de 3 años. Con el gran tirano muerto, los demonios que él mantenía a raya se desataron. El nuevo emperador Huhai, conocido como Qin Ershi, tenía 21 años, pero la mente de un niño malcriado. No le interesaba gobernar, solo disfrutar. Y su maestro, el malvado eunuco Zhao Gao, estaba encantado de complacerlo. Zhao Gao le dijo al joven emperador: «Para asegurar tu poder, debes ser más cruel que tu padre. Elimina a cualquiera que pueda desafiarte». La carnicería que siguió fue espantosa. Huhai ordenó ejecutar a sus propios hermanos y hermanas. 12 príncipes fueron decapitados en el mercado de la capital. 10 princesas fueron desmembradas. Sus cuerpos fueron tirados en fosas comunes. El joven emperador masacró a su propia sangre para dormir tranquilo, sin saber que su verdadero enemigo dormía a los pies de su cama. Zhao Gao, el verdadero dueño del poder, decidió que era hora de deshacerse del último hombre inteligente en la corte. El canciller Li Si acusó falsamente al anciano arquitecto del imperio de traición. Li Si, el hombre que había diseñado la escritura y las leyes de China, murió de la forma más dolorosa posible. La pena de los 5 castigos. Le cortaron la nariz, las manos, los pies, lo castraron y finalmente lo cortaron por la mitad por la cintura. Con Li Si muerto, Zhao Gao quiso probar su control absoluto sobre la corte. Un día llevó un siervo al palacio y lo presentó ante el emperador y los ministros. «Majestad», dijo Zhao Gao, «le he traído un magnífico caballo». El emperador se rió. «Maestro, te equivocas. Eso es un ciervo, no un caballo». Zhao Gao miró a los ministros con ojos fríos y preguntó: «¿Qué ven ustedes? ¿Es un ciervo
o un caballo? Los ministros aterrorizados entendieron la trampa. Los honestos dijeron, es un ciervo. Los cobardes y aduladores dijeron, es un caballo. Al día siguiente, Cao Gao ejecutó a todos los que habían dicho que era un ciervo. Ahora sabía quiénes le obedecerían ciegamente, incluso negando la realidad. Pero mientras en el palacio jugaban a estos juegos macabros, afuera el país ardía. La gente no podía soportar más. Los impuestos eran altísimos para pagar los lujos del emperador y la construcción de la tumba de su padre. La ley era tan estricta que llegar tarde al trabajo se castigaba con la muerte. La chispa saltó en el año 209 a.C. Un grupo de 900 campesinos reclutados marchaba hacia el norte para vigilar la frontera bajo una lluvia torrencial. La lluvia inundó los caminos y les impidió llegar a tiempo. Sabían que la pena por llegar tarde era la ejecución. Así que sus líderes, Chen Sheng y Wu Wang, dijeron la famosa frase: si vamos, moriremos. Si nos rebelamos, moriremos. Es mejor morir luchando por un reino. La rebelión se extendió como fuego en pasto seco. Campesinos, soldados desertores y los viejos nobles de los reinos conquistados se alzaron en armas. El imperio de Qin, que parecía invencible, se desmoronó como un castillo de naipes. Dos líderes rebeldes surgieron del caos, el astuto Liu Bang y el feroz general Xiang Yu. Se acercaron a la capital, Xianyang, como lobos hambrientos. Dentro del palacio, Cao Gao, viendo que todo estaba perdido, traicionó a su propio títere. Envió soldados a los aposentos del emperador. El joven Qin Ershi, acorralado y sin amigos, rogó por su vida, pidiendo ser degradado a simple campesino. Se lo negaron. Sin salida, el segundo emperador se suicidó con su propia espada. Solo había gobernado 3 años. Cao Gao intentó poner en el trono a un sobrino, Zijing, pero este joven no era tonto. Zijing sabía que Zhao Yao lo mataría, así que se adelantó. Atrajo al eunuco a una trampa y lo apuñaló personalmente. El cuerpo del hombre que había destruido la dinastía Qin desde adentro fue arrastrado por las calles para que el pueblo lo escupiera. Pero ya era demasiado tarde para salvar el imperio. 46 días después, el rebelde Liu Bang llegó a la capital. Zijing se rindió, atándose una cuerda al cuello en señal de sumisión. Liu Bang, que fundaría la gloriosa dinastía Han, le perdonó la vida al principio. Sin embargo, cuando llegó el otro líder rebelde, el brutal Xiang Yu, no hubo piedad. Xiang Yu entró en la capital y desató el infierno. Ejecutó a Zijing y exterminó a todo el clan real de Qin. Nadie con el apellido Ying quedó vivo. Luego, Xiang Yu hizo algo que la historia lamentaría para siempre. Ordenó saquear la tumba del emperador y prender fuego al inmenso palacio Epang. El incendio fue tan grande que, según las crónicas, duró 3 meses. En ese fuego ardieron los archivos imperiales. Los únicos ejemplares de los libros que Qin Shi Huang había confiscado y guardado en su biblioteca privada se convirtieron en cenizas. La quema de libros se completó. La mitad de la historia antigua de China se perdió para siempre en ese humo negro. La dinastía Qin había terminado. Solo duró 15 años, pero Qin Shi Huang, desde el más allá, jugó su última carta. El mundo se olvidó de él. La tierra cubrió su tumba. Los campesinos plantaron granadas sobre el palacio subterráneo. Su nombre se convirtió en leyenda, en un cuento de terror para asustar a los niños. Pasaron 2000 años. Era una tarde seca de marzo de 1974. En la provincia de Shanxi, unos humildes agricultores estaban cavando un pozo buscando agua para sus cultivos. Golpearon algo duro con sus palas. No era una piedra, era una cabeza de arcilla.
Habían despertado al ejército. Los arqueólogos llegaron corriendo. Cuando quitaron la tierra roja, el mundo se quedó sin aliento. Allí estaban, filas y filas de soldados, 8,000 guerreros de terracota, con sus caballos y armas, mirándolos con ojos que habían visto nacer el imperio. Qin Shi Huang no consiguió el elixir de la vida eterna, pero logró la inmortalidad de otra manera. Hoy, millones de personas viajan cada año para ver a su guardia silenciosa. Y aunque su tumba central, donde descansa su cuerpo entre ríos de mercurio, aún no ha sido abierta por miedo a destruir los tesoros con el aire moderno, su presencia se siente en cada rincón. Él nos dejó un sistema administrativo que duró 20 siglos, nos dejó la Gran Muralla, nos dejó una escritura unificada y nos dejó su nombre, porque la palabra China viene de Qin, que es como se pronuncia Qin. Fue un tirano, un visionario, un monstruo y un dios. Quemó el pasado para construir el futuro y en el proceso se convirtió en historia eterna. Y así nuestro viaje de esta noche llega a su orilla. Hemos caminado entre las sombras de Xianyang. Hemos sentido el frío del acero y el calor del fuego que consumió una era. Hemos revelado lo que el tiempo ocultó sobre el primer emperador. Soy su narrador de Tromor de Diatoni en la Hacienda. Historias olvidadas. Recuerden que la historia no está muerta. Solo está esperando que alguien cave lo suficientemente profundo. Descansen. Buenas noches.